Seguro sabes que el vaso es un órgano que tenemos en nuestra cavidad abdominal. Sin embargo, puede que no sepas el importante papel que juega en nuestro cuerpo y cómo es posible que podamos vivir sin él. En este vídeo te voy a responder las tres principales preguntas con relación al vaso. ¿Qué funciones realiza en nuestro organismo? Si es tan importante, ¿cómo es posible que se pueda vivir sin él? ¿Y a qué riesgos están expuestos las personas que viven sin vaso? Además, al final del vídeo voy a ofrecer algunos consejos para personas que viven sin vaso. Una idea general que nos puede servir como punto de partida es considerar que el vaso se encarga de asegurar la calidad de nuestra sangre, la limpia de partículas extrañas o indeseables que circulan por ella y especialmente de gérmenes patógenos. Es por eso que la principal función del vaso es actuar como un mecanismo de defensa contra gérmenes patógenos. El vaso es un órgano del sistema inmunitario. Su función es recibir, detectar y combatir los gérmenes o antígenos que penetran en la circulación sanguínea. Debes saber que la mayoría de los gérmenes patógenos que ingresan a nuestro cuerpo no llegan nunca a la sangre, pues nuestro sistema inmunitario se encarga de evitar esta consecuencia que puede resultar catastrófica. El papel protagónico en esta función lo tienen otros órganos del sistema inmunitario llamados ganglios linfáticos, que se interponen en el recorrido de la linfa, la filtran y evitan que los gérmenes que viajan por la linfa lleguen finalmente a la sangre. Sin embargo, este mecanismo puede fallar y ocurre que algunos gérmenes penetren finalmente en el torrente sanguíneo. Es entonces que el vaso adquiere su protagonismo. Los gérmenes que más peligro ofrecen en esta circunstancia son bacterias que tienen una cápsula de polisacáridos que les permite evadir las defensas inmunitarias, y es precisamente en el vaso donde están las herramientas para luchar contra este tipo de gérmenes. En el vaso hay una cantidad de células del sistema inmunitario, entre las que se destacan los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos, entre otras. Los macrófagos del vaso están especialmente dotados para fagocitar y destruir esas bacterias. Las células dendríticas procesan los antígenos de estos gérmenes y los presentan a los linfocitos T, y así inician lo que se conoce como respuesta inmunitaria adaptativa o específica, que es llevada a cabo por linfocitos T y B, que se multiplican ampliamente en el vaso y muchos se transforman en células secretoras de anticuerpos. Por tanto, el vaso constituye una importante fuente de anticuerpos para nuestro organismo. Hay que destacar el papel de unas células del sistema inmune que están en el vaso llamadas linfocitos B de la zona marginal, que son capaces de producir anticuerpos contra los polisacáridos de las cápsulas de las bacterias y son esenciales para enfrentar estos patógenos. Otra importante función del vaso es la de fabricar células de la sangre mediante el proceso conocido como hematopoiesis. Esta función la realiza en el adulto la llamada médula ósea. Sin embargo, en una etapa de la vida fetal, el vaso es el que ejecuta esa función. Y como dice el refrán, lo que bien se aprende no se olvida. El vaso mantiene esta función en el adulto, pero a un nivel muy bajo. Diríamos que con un bajo perfil, pero que puede aumentar si no funciona bien la médula ósea. Además, en el vaso ocurren las últimas etapas en la maduración de los linfocitos B y constituye una fuente de linfocitos T y B para nuestro cuerpo. La otra función del vaso tiene que ver con la destrucción de los eritrocitos viejos y la recuperación y almacenamiento del hierro de la hemoglobina. Los eritrocitos o glóbulos rojos, que tienen la hemoglobina en su interior para transportar el oxígeno a los tejidos, tienen una vida media de unos 120 días. La médula ósea produce miles de millones de eritrocitos diariamente y una cantidad similar tiene que ser destruida. El proceso de eliminación de eritrocitos viejos ocurre principalmente en el vaso, al que algunos llaman el cementerio de los glóbulos rojos. El mecanismo es realmente interesante y ocurre en unos vasos sanguíneos especiales del vaso llamados sinusoides esplénicos, y es el siguiente. Estos vasos tienen sus paredes discontinuas, por lo que las células que la forman dejan grandes espacios entre ellas. Como puedes ver, los eritrocitos tienen que atravesar esas hendiduras varias veces, hacia afuera y hacia adentro del sinusoide. En este proceso de entra y sale, ellos tienen que tener la elasticidad suficiente que caracteriza a los eritrocitos jóvenes. Cuando son viejos, no pueden realizar bien esta actividad y su superficie se altera, lo cual es detectado por los macrófagos que rodean al sinusoide. Los macrófagos entonces engullen a los eritrocitos viejos,
digieren su hemoglobina y extraen el hierro para que éste pueda ser utilizado nuevamente en el proceso de fabricar la hemoglobina que necesitan los nuevos eritrocitos que ya se están formando en la médula ósea. La última función del vaso se ha estudiado mejor en perros y caballos y es que constituye un reservorio de eritrocitos para cuando el cuerpo los necesite. Cuando estos animales están en un estado de relativo reposo, no necesitan tantos eritrocitos para oxigenar sus músculos y estos se guardan en el vaso. El caballo, por ejemplo, puede almacenar el 30% de los eritrocitos en el vaso. Cuando el animal realiza un ejercicio intenso, como una carrera, el vaso se exprime y añade estos eritrocitos al torrente sanguíneo para suplir el aumento en la demanda de oxígeno. Este fenómeno también ocurre en nuestra especie Homo sapiens, pero no es tan relevante como para otros mamíferos. Por si te has perdido, te resumo las 4 principales funciones del vaso. La primera, defensa contra gérmenes patógenos. La segunda, hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas. La tercera, destrucción de los eritrocitos viejos y la recuperación y almacenamiento del hierro de la hemoglobina. Y por último, servir como reservorio de eritrocitos para cuando el cuerpo los necesite. A pesar de todas estas importantes funciones, podemos vivir sin el vaso. De hecho, actualmente, 1 millón de personas viven sin vaso en los Estados Unidos de América. A la intervención quirúrgica para extraer el vaso se le llama esplenectomía y se realizan unas 22.000 al año en los Estados Unidos. La respuesta a la pregunta de cómo es posible vivir sin el vaso radica en que hay otros órganos que realizan una función similar y pertenecen a lo que se conoce como sistema defensivo de la sangre, compuesto por el vaso, el hígado y la médula ósea. Todos se encargan de eliminar elementos indeseables o innecesarios de la sangre, incluyendo microorganismos patógenos. El vaso, por supuesto, es el protagonista, pero cuando no está, los demás tratan de paliar su ausencia. Esta redundancia de funciones no es una excepción, sino más bien la regla en el sistema inmunitario. La estrategia de tener otro órgano o mecanismo de respuesta ofrece indiscutibles ventajas evolutivas. Por otra parte, la propia evolución garantiza que no tengamos órganos de más, o sea, no nos sobran piezas, de manera que aquellos que carecen del vaso tienen que pagar un precio. Las principales razones por las cuales hay que extraer el vaso son las siguientes. En primer lugar, los traumas abdominales, que hacen que el vaso se rompa y como es un órgano con una gran irrigación sanguínea, la pérdida de sangre puede matar al paciente. La manera de evitar una consecuencia fatal en esta circunstancia es sacar el vaso y así evitar la hemorragia. El otro grupo de razones para realizar o indicar una esplenectomía lo conforman trastornos hematológicos como la esferocitosis hereditaria, la púrpura trombocitopénica y la anemia drepanocítica. En todos estos casos, la opción de extraer el vaso reporta mucho más beneficio que no hacerlo y por ello está justificada. Vivir sin vaso puede ocasionar varios problemas, pero el más importante y mejor estudiado se refiere a los mecanismos de defensa inmunitaria. Las personas sin vasos tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones graves, especialmente por gérmenes encapsulados que penetran en la circulación sanguínea, como el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenzae. Desarrollan un síndrome llamado sepsis grave post-esplenectomía, que puede ser fulminante y provocar la muerte en menos de 48 horas. Un estudio que siguió a miles de pacientes esplenectomizados por 7 años mostró que 1 de cada 344 niños y 1 de cada 1.000 adultos mueren por esta sepsis grave. Y finalmente, las recomendaciones para individuos esplenectomizados. Pero primero una advertencia. Este vídeo tiene una intención de divulgación científica y no sustituye las indicaciones de tu médico. Las siguientes recomendaciones tienen un carácter general y puede que no se adapten a todos los pacientes o que las nuevas guías de práctica clínica las modifiquen. Hecha esta advertencia, aquí van las recomendaciones. Primero, el individuo tiene que saber que tiene un mayor riesgo de sufrir infecciones graves. En segundo lugar, deben estar atentos si durante una infección aparecen síntomas que pueden indicar una sepsis grave, como fiebre más de 38 grados centígrados, escalofríos, mialgias, vómitos y dolor abdominal. También deben comunicar su estado de esplenectomizado a los proveedores de salud. O sea, cuando vean un médico, cuando vayan al hospital, si no se le pregunta, deben decir, yo no tengo vaso, para saber que el médico o el profesional de la salud tiene que tomar ciertas precauciones. Como por ejemplo, le puede indicar recibir un esquema especial de vacunación que incluye
vacunas contra la Haemophilus influenzae, los neumococos y los meningococos, entre otras vacunas. También debe tener cuidado si va a ir a un lugar donde la malaria es endémica, porque les recuerdo que la malaria es el parásito que vive dentro de los glóbulos rojos y recuérdense que el vaso se encarga de garantizar que todo lo que circula por la sangre tiene la calidad adecuada. Por último, llevar antibióticos consigo para casos de emergencia y acudir inmediatamente al médico si es mordido o arañado por un animal, pues estos pueden transmitirle una serie de bacterias que si toman la sangre pueden causar la sepsis grave. Espero haber dado respuesta a tus principales inquietudes sobre el papel del vaso en nuestro cuerpo. Este vídeo está destinado a un público general, no especializado, pero si quieres profundizar e introducirte en la parte más técnica del asunto, te sugerimos mires este otro vídeo del canal, que está concebido para estudiantes de las ciencias médicas. Finalmente, si el vídeo te ha resultado útil, te pido que te suscribas al canal donde estaremos subiendo contenidos similares. Tus comentarios y sugerencias también son bienvenidos. Si das like y compartes este vídeo, ayudarás a que el canal siga creciendo y que podamos seguir dedicando tiempo a este trabajo. Hasta la próxima.